Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Antiguo Testamento y llegamos al pequeño libro de Sofonías. Ahora, no creemos que este libro de Sofonías pueda llegar a ocupar el lugar de Juan 3:16, digamos, o del Evangelio según San Juan, como el número 1 en popularidad en la Biblia, ya que el contenido de este pequeño libro nunca ha sido muy conocido. Tenemos nuestras dudas de que haya sido leído mucho. Y vamos a hacerle una pregunta, amigo oyente, que hicimos hace mucho tiempo cuando comenzamos a estudiar otro libro, y es la siguiente. ¿Ha escuchado usted alguna predicación basada en este libro de Sofonías? Nos atrevemos a decir que muy pocos han oído un mensaje basado en este libro. En cierta ocasión se le hizo esta pregunta a una gran congregación de entre 2.500 y 3.000 personas, y como respuesta a esta pregunta de si había alguien allí que hubiera escuchado algún mensaje basado en este libro de Sofonías, solo 2 personas levantaron sus manos. Ahora, esto no se debe a la mediocridad o inferioridad de este pequeño libro, sino a la negligencia demostrada hacia él, porque si su tema fuera conocido, creemos que sería mucho más apreciado, y este tema que trata este profeta es el mismo que se trata en el Evangelio según San Juan. Ahora, a Juan se le llama el apóstol del amor, y él es un apóstol del amor. Pero llegamos a este pequeño libro, y este es el objeto del amor. Ahora, esto quizás sea un poco difícil de comprender para usted o de creer, pero permítanos leerle un versículo de este libro. Todos conocemos muy bien lo que dice Juan 3:16. Pero ¿cuántos conocemos de veras lo que dice Sofonías 3:17? Bueno, escuche usted. Dice Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Note usted, callará de amor. Esto es algo hermoso, ¿no le parece? Debemos decir, amigo oyente, que este pequeño libro es un poco diferente a lo que se nos presenta en el Evangelio según San Juan. Este versículo que acabamos de leer es como una pequeña isla que aparece plácida en medio de una mar embravecida. Porque la mayor parte de lo que se dice en este pequeño libro de Sofonías parece algo duro y cruel. Es como si se desatara una furia. Y la razón para esto es que hay demasiado juicio en un libro tan pequeño. Ahora el capítulo 3 comienza diciendo, «Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora». Esto no es algo popular en el presente. ¿Cómo puede ser entonces el amor el tema de este libro? Es como estar buscando una aguja en un pajar. Creemos que podemos ilustrar esto contándole a usted una historia de detectives, presentándole una historia de misterio. Quizá le parezca una forma rara de comenzar el estudio en este libro de Sofonías hoy, pero permítanos presentarle aquí esta historia de misterio, y eso le va a ayudar a comprender lo que enseña este pequeño libro. Queremos ser breves en la escena de terror que vamos a tratar, y vamos a observar ahora el lado oscuro de la vida. Esta es la historia. Sucedió de noche en una zona residencial de una gran capital. Una niña descansa de manera sobresaltada, inquieta sobre su cama. De pronto un hombre de rostro severo y dura mirada entra silenciosamente a la habitación. De manera sigilosa se acerca a la cama, y en el momento en que la niña le ve, su rostro hace una mueca de terror y comienza a gritar. Y su madre entra rápidamente a la habitación y se dirige a donde está la niña, y la niña se abraza frenéticamente a su mamá. El hombre sale de la habitación, se dirige al teléfono y llama a otra persona que evidentemente es un cómplice, y en voz muy baja se pone de acuerdo con el otro hombre. Y luego rápidamente regresa a la habitación. Arranca a la niña de los brazos de su madre, rápidamente sale y se dirige a un automóvil que lo esperaba con la criatura todavía sollozando. Él trata de calmar a la niña para que no llore más. Como loco maneja por las calles de la ciudad hasta que finalmente llega a un gran edificio de aspecto siniestro y tenebroso. Todo estaba en calma. El edificio estaba parcialmente oscuro, pero en la parte superior había una habitación iluminada. Este hombre lleva a esa niña rápidamente a ese edificio, se dirige a la habitación iluminada y la entrega al hombre con el cual había conversado por teléfono. La niña a su vez es pasada a otro cómplice, que esta vez es una mujer. Los dos se llevan a la niña a una habitación interior y el hombre que la trajo se queda en un corredor. Ya dentro de la habitación, el hombre que llevó allí a la niña toma un cuchillo largo y afilado
y con un movimiento rápido lo clava en el abdomen de la niña. Ella queda allí tendida como si estuviera muerta. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es su reacción en este momento, amigo oyente? Quizá usted está diciendo que espera que la policía pronto pueda atrapar a ese criminal que se llevó de tal manera a esa niña, ya que él era responsable por un crimen tan horrible. Pero, amigo oyente, nosotros no hemos estado describiendo una acción depravada de una mente enajenada. No hemos tomado un capítulo en la vida de un prisionero en la celda 2455 de los condenados a muerte. No le hemos contado la historia que se presenta tan a menudo en uno de esos programas de misterio por la televisión. Tampoco le hemos relatado un crimen sórdido, sádico, de alguna persona que sufre de enajenación mental. Por el contrario, amigo oyente, le hemos descrito un tierno acto de amor. En realidad, no podemos pensar en una demostración de amor más sincera que la que hemos descrito. Y quizá le sorprenda que le digamos eso, amigo oyente, pero permítanos darle un poquito más de información y entonces usted llegará a comprender. La pequeña niña se había despertado durante la noche con terribles dolores abdominales. Ella había sufrido esos ataques con anterioridad. Sus padres le habían estado observando cuidadosamente. Estaban siguiendo las instrucciones del médico. Y en realidad fue su padre quien entró a la habitación de la niña. Esta sabía que existía la posibilidad de que fuera llevada al hospital, y cuando su padre entró a la habitación, por supuesto, ella gritó de temor. Luego, al ver el sufrimiento de la niña, el padre se dirigió al teléfono y llamó al médico de la familia y se puso de acuerdo con él para encontrarse en el hospital. Se dirigió rápidamente hacia el hospital, entregó la niña al médico de la familia y el médico la llevó a la sala de operaciones junto con una enfermera. Y entonces hizo una operación de emergencia. A través de todo esto, amigo oyente, cada acción del padre, cada movimiento suyo, fue un acto de amor tierno, de cuidado ansioso, de sabia decisión. Le hemos descrito a usted el lado oscuro del amor, amigo oyente, pero amor de todas maneras. El padre amaba a esa niña. Él amaba tanto esa oscura noche cuando la llevó al hospital y la entregó en manos del cirujano para que le hiciera la operación, como cuando le visitó a la semana siguiente y le llevó flores y golosinas. La demostración de afecto y cariño profundo era tal en el momento en que él la entregó en manos del cirujano, como lo fue la siguiente semana, cuando la llevó a su hogar y la entregó en brazos de su madre. El amor da una seguridad eterna y un bienestar permanente para el objeto del amor sobre cualquier consuelo temporal o placer presente aquí en esta tierra. Es decir que el amor busca el interés mejor de la persona amada. Eso es importante. Y de esto, amigo oyente, es de lo que trata este pequeño libro de Sofonías, del lado oscuro del amor. Ahora, nosotros estamos pasando hoy por un período cuando el amor de Dios ha sido exagerado con los demás atributos de Dios. Se presenta de tal manera que el amor de Dios parece más bien una debilidad en lugar de ser una fortaleza. Se ha presentado solamente de un lado, sin siquiera mencionar el otro lado del amor. El amor de Dios parece ser allí un amor de abuelo bonachón que malcría a los nietos, en lugar de la preocupación e interés vital y vigoroso de un padre por los mejores intereses de su criatura. El predicador liberal está hablando como un papagayo, siempre está repitiendo las mismas cosas. Repite adjetivos piadosos y siempre dice, Dios es amor, Dios es amor y Dios es amor, hasta que lo ha diluido todo y no ha presentado nada del lado oscuro del amor de Dios. Como dijimos, diluye al amor de tal manera que hace de él algo enfermizo en lugar de algo que puede estimular, provocando en nosotros algo sentimental en lugar de ser un interés permanente por el objeto de nuestro amor. Ahora permítanos agregar esto, amigo oyente. Dios nos trata según nuestras necesidades, y queremos que usted se dé cuenta que existe un lado oscuro del amor de Dios. El gran médico colocará a su hijo sobre la mesa de operaciones y tomará el bisturí del cirujano en sus manos cuando él ve que el temor de la transgresión o un virus mortal está consumiendo vivos nuestros espíritus y cuando él ve el crecimiento canceroso del pecado. Él no duda en tratarnos severamente. Es necesario, amigo oyente, aprender esto a una edad temprana. Él nos ama tanto cuando nos está operando quirúrgicamente como cuando nos envía golosinas y flores y nos lleva a tomar el sol. A veces el gran médico operará sin darnos algún calmante,
Pero usted puede estar seguro de una cosa, amigo oyente, que cuando Él hace esto, Él derramará el bálsamo de sanidad. Cuando Él ve que esto es lo mejor para usted y para mí, y cuando Él ve que necesitamos pasar a través del valle del sufrimiento, y que esto será para nuestro bienestar eterno, Él no titubea en dejarnos descender al valle oscuro. Alguien expresó esto de la siguiente manera: ¿no hay ningún otro camino, oh Dios, excepto a través del dolor, la tristeza y la pérdida, para estampar la imagen de Cristo sobre mi alma? ¿No hay ningún otro camino excepto la cruz? Y luego una voz calma toda mi alma, la misma que calmó las olas de Galilea. ¿No puedes tú soportar el calor en medio de las llamas que recorres conmigo? Yo soporté la cruz. Conozco su peso. Yo bebí de la copa que tengo para ti. ¿No puedes tú seguir donde yo te guío? Yo te daré esa fortaleza. Apóyate en mí. Amigo oyente, Él nos ama más cuando nos está operando. Eso es lo que vimos allá en la Epístola a los Hebreos capítulo 12, versículo 6, donde leemos: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Él disciplina, Él educa a sus hijos, amigo oyente. Luego tenemos otro cuadro que el Señor Jesucristo presentó en el aposento alto. Eso lo podemos ver en el Evangelio según San Juan o en el Evangelio del Amor. Dice allá en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, versículos 1 y 2, Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Amigo oyente, debemos recordar que el Padre entra en su vida y en la mía y quita todo aquello que no lleva fruto, y eso duele. Pero como dijo cierto puritano hace algunos años, el labrador nunca está tan cercano del pámpano como cuando lo limpia. El Padre nunca está más cerca de usted y de mí que cuando Él está sacando de nosotros, de nuestro corazón, de nuestra vida, aquellas cosas que ofenden. Fue ese famoso predicador Spurgeon quien notó una veleta en el granero de un labrador. Era algo fuera de lo común, ya que el labrador había escrito sobre ella las palabras Dios es amor. El señor Spurgeon le preguntó, ¿quiere decir usted que el amor de Dios cambia tanto como el viento? El labrador negó con la cabeza y dijo, no, yo no creo que el amor de Dios sea así. Lo que quiero indicar es que en cualquier dirección que sopla el viento, Dios es amor. Quizá hoy puede ser un viento suave que Él hace que sople sobre su vida, pero Él le ama. Y mañana quizá sea un viento duro y frío que viene sobre su vida, y si Él permite eso, aún le ama. Esto ha sido expresado en un poema hermoso que hemos utilizado anteriormente, y titubeamos al volverlo a usar, pero queremos destacar este punto. Dice, Dios no ha prometido los cielos con caminos florecidos para todos los días. Dios no ha prometido que no vamos a conocer el trabajo, la tentación, los problemas y el dolor. Él no nos ha dicho que no llevaremos muchas cargas, muchos cuidados. Pero Dios ha prometido fortaleza para cada día, descanso para la labor, luz para el camino, gracia para las pruebas, ayuda de arriba, simpatía inagotable, amor imperecedero. Amigo oyente, si usted es un hijo de Dios y está en el lugar de sufrimiento, esté seguro de que Dios le ama a usted. A pesar de todo lo que parezcan las cosas, Él le ama. Usted no puede cambiar eso. Y eso es lo que tenemos ahora en esta pequeña profecía de Sofonías. Esto destaca el lado oscuro del amor de Dios. Ahora creemos que son muy pocos los que podrían contestar afirmativamente la pregunta que hicimos hace un momento. ¿Ha escuchado usted alguna vez un mensaje basado en Sofonías? Creemos que serían muy pocos los que levantarían la mano indicando que sí, y ya que esto presenta el lado oscuro del amor de Dios, nos podemos dar cuenta fácilmente de cómo eso puede ser impopular. Porque comienza con el estruendo del juicio, el juicio de Dios que se acerca sobre esta tierra. Usted puede descubrir esto al entrar a estudiar este pequeño libro. Ahora, antes de concluir nuestro estudio hoy, queremos decir algunas palabras en cuanto al escritor de este pequeño libro, porque es muy importante para nosotros el que le lleguemos a conocer, y podemos hacerlo porque él se presenta a sí mismo. Sofonías se identifica a sí mismo de una manera mucho mejor que cualquiera de los otros profetas menores. Hemos concluido el estudio en el libro de Habacuc, y este profeta se oculta a sí mismo en el silencio. No sabemos nada en cuanto a sus antecedentes.
Sin embargo, Sofonías va al extremo opuesto y nos dice mucho más de lo ordinario. El linaje de Sofonías se nos presenta aquí hasta su propio tatarabuelo, quien era Ezequías, rey de Judá. O sea, él era del linaje real. Así es que pongamos nuestro pie en el umbral de la puerta de este libro antes de concluir nuestro programa hoy. El versículo 1 del capítulo 1 de Sofonías dice: Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Así es que él no solo nos da información en cuanto a sí mismo y a su linaje, sino que también en cuanto a la época en que escribió este libro. Era un tiempo tenebroso para el país. Según el orden de las Escrituras hebreas, Sofonías fue el último de los profetas antes de la cautividad. Era contemporáneo de Jeremías y probablemente también podría haberlo sido de Miqueas, aunque tenemos nuestras dudas en cuanto a esto. El suyo fue el canto del cisne del reino davídico, y a él se le acredita el haber dado énfasis al avivamiento que tuvo lugar durante el reino de Josías. Vamos a ver en este pequeño libro la dulzura y la luz que ordinariamente se asocia con el amor en todo nivel, y creemos que es algo correcto. Pero ese aspecto no agota el impacto total del amor. El amor se expresa a sí mismo solamente por el bien de la persona que es amada. Eso es lo que representa el verdadero amor. El amor es benigno. Esa es la razón por la cual es difícil asociar el amor con el juicio de Dios. Hay muchas personas que opinan que una de las naturalezas de Dios se expresa por el amor, mientras que la otra naturaleza se expresa en ira por juicio. Esas dos cosas parecen contrarias, hasta el punto de que parecería en realidad que hubiera dos dioses. Bueno, este libro de Sofonías está lleno de la ira y el juicio de Dios, pero existe también un fondo del amor de Dios. Y eso es lo que es la historia que contamos hoy, el lado oscuro del amor. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, continuaremos con este estudio, es decir, entraremos al texto mismo del capítulo 1 de Sofonías en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea todo el capítulo 1 y se familiarice con su contenido. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Sofonías que iniciamos en nuestro programa anterior. Pero antes de entrar en el capítulo 1, quisiéramos relatarle un suceso que ocurrió en un Día de las Madres. Un domingo, cuando se celebraba el Día de las Madres, la gran mayoría de las madres que asistieron a la iglesia estaban engalanadas de forma especial y principalmente todas lucían un ramillete de flores. Pero una de estas madres, aunque lucía el ramillete de flores más grande de todos, unas hermosas orquídeas, en su rostro se demostraba una gran tristeza. Ella era la madre de un hombre de negocios muy prominente en los asuntos gubernamentales y también en los asuntos comerciales. Pero este hombre no era creyente. Él no quería escuchar los ruegos de su madre en cuanto a esto, y ella oraba por él constantemente. También le había pedido a otros que oraran por su hijo. Ese domingo, Día de las Madres, ella se acercó al pastor y le dijo: «Yo ruego a Dios que salve a mi hijo. Yo ruego que sea salvo aun si Dios lo tiene que poner en la cama». Y luego, de una manera muy vehemente, dijo: «Aun si Dios tiene que darle muerte, ruego que Dios le salve antes de que sea demasiado tarde». Estas declaraciones son bastante duras, por cierto. Ahora supongamos que hubiera escuchado allí lo que ella dijo algún detective privado o algún detective del departamento de policía. ¿Piensa usted, amigo oyente, que ella podría haber sido arrestada por decir eso? Bueno, no creemos que hubiera sucedido eso. Ningún detective podría arrestarla. ¿Por qué? Porque eso no era una amenaza. En realidad, era una declaración de amor. Era porque ella amaba a su hijo y estaba dispuesta a abandonarle en cierto sentido, a que él pasara por la muerte misma, si eso significaba la salvación eterna de su hijo. Amigo oyente, este pequeño libro de Sofonías presenta este aspecto de Dios. Creemos que es necesario reconocer, como vimos en nuestro programa anterior, que Dios no es un Dios de doble personalidad, que es un Dios de amor y que existe otra naturaleza en Él, como si fuera una persona diferente. Él es un Dios de juicio, pero hay amor a través de todo este pequeño libro, y este es un libro de juicio,
Uno no puede encontrar un juicio enunciado en una manera más severa que lo que se expresa aquí en este libro. Ahora hay dos pensamientos que se destacan aquí en este libro. El primero de estos es el día de Jehová. Se menciona 7 veces. Debemos recalcar que este es el tema del libro, el día de Jehová. Abdías y Joel fueron los primeros profetas que escribieron esta frase, el día de Jehová. Sofonías es el último en hacer esto. Y como hemos dicho, él la utiliza más que cualquier otro profeta. Como ya hemos indicado, se menciona 7 veces en este pequeño libro. Y aún así, hay más referencias a esto, pero no utilizando esa frase en particular. Tiene una aplicación particular al período de la gran tribulación. Precede al reino, pero incluye al reino también. En realidad, el período de la gran tribulación finaliza con la venida de Cristo personalmente a esta tierra a establecer su reino milenario. Todo eso se incluye en el día de Jehová. Es necesario que tengamos esto delante de nosotros al estudiar este pequeño libro porque el énfasis aquí es sobre juicio. Como decíamos hace un momento, Joel y Abdías fueron los primeros profetas que escribieron esta frase de el día de Jehová. Joel, por ejemplo, comienza en su libro hablando de una plaga de langostas, y él compara esa plaga de langostas al día de Jehová que vendrá en el futuro. Él amplifica esto. Él dice que el día de Jehová no es luz, sino que es tinieblas. Así es como comienza el día de Jehová. En realidad, así es como Dios describe o declara la salvación. Dios escribe en letras de luz sobre los antecedentes tenebrosos, oscuros del pecado del hombre, ese maravilloso mensaje del Evangelio para usted y para mí. Ahora, Sofonías es el último de los profetas que utiliza esta expresión de el día de Jehová. Es decir, que los profetas comienzan con esa expresión. Todos ellos se refieren a esto. Y ahora llegamos a Sofonías, y él profetiza, como dice aquí, durante los días de Josías. Este era el período de luz del último movimiento espiritual que tuvo lugar en el reino. En ese entonces tuvo lugar un avivamiento. No fue muy grande y no duró mucho tiempo, pero fue un avivamiento. Ahora este hombre era alguien que sabía algo del reino de Amón, ese rey malo, y el reino de Manasés, ese rey tan terrible. Él conocía los reinos de esos hombres, y él puede apreciar que el juicio se acerca sobre la nación y sobre sus pueblos, y entonces su mensaje parece bastante duro, bastante severo. El segundo pensamiento que encontramos en este pequeño libro se basa en la palabra celo. Se menciona 2 veces. Este celo, en referencia a Dios, está en un nivel diferente, en plano diferente al que estaría para usted y para mí. Cuando usted y yo nos sentimos celosos, buscamos hacer mal. Pero Dios es celoso de aquellos que le pertenecen, es celoso de la humanidad. Él compró la redención para ellos e hizo posible que el hombre pudiera ser salvo. Y Dios es celoso, no es su voluntad que ninguno perezca. Él quiere que sean salvos, pero es celoso de ellos. Y cuando ellos no se vuelven a Él, entonces Él los va a juzgar. Algo que este libro señala claramente y que notaremos más adelante, es que Dios es glorificado tanto cuando juzga como cuando salva. Hay muchas personas que no pueden ver esto, no pueden comprender cómo eso puede ser. Pero usted recuerda en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel que allí se hace referencia al momento cuando Dios va a juzgar a una nación pagana en el futuro. Y él dice que eso tendrá lugar en los días postreros, los últimos días. Y en Ezequiel capítulo 38, versículo 16 leemos, «Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos». Es decir, que Dios va a juzgar a esa nación pagana, y cuando Él haga eso, Él va a ser glorificado en ese juicio. Esta es una declaración tremenda. Y para muchas personas es una píldora bastante amarga. Es conveniente que nosotros acomodemos nuestra forma de pensar a la forma de pensar de Dios, dándonos cuenta que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, y nuestros caminos no son sus caminos. En el programa anterior vimos que Sofonías pertenecía a la familia real. Dijimos que Ezequías había sido su tatarabuelo, y ahora él nos da su profecía. Y en el versículo 2 de este capítulo 1 dice, «Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová». En el capítulo 1 de este libro tenemos un juicio contra Judá y Jerusalén.
Él utiliza un lenguaje, por cierto, bastante fuerte. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Dios dice que va a juzgar. Cuando Él hace eso, entonces Él va a raspar la superficie de la tierra y quitar todo lo que hay en ella. Así es como Dios dice que Él va a juzgar. Y luego refuerza lo que está diciendo en el versículo 3. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Debemos decir que este juicio es bastante duro. En Israel, en el presente, existe un gran zoológico. Se nos dice que está ubicado en un lugar cerca del mar de Galilea, y que se está haciendo un esfuerzo por reunir a todos los animales que existían en los días de la Biblia y colocarlos en ese zoológico, porque es algo muy obvio que cuando aumenta la población va a ocurrir allí lo mismo que ha sucedido en otras partes, y ciertas especies de animales se van a extinguir y desaparecerán. Bueno, Dios dice que eso es exactamente lo que sucederá cuando Él juzgue la tierra. Muchas especies, en realidad todas estas, están llegando a extinguirse en esa ocasión. Este es un juicio muy severo. Al avanzar en nuestro estudio reconocemos que esto en realidad cubre mucho más que esa tierra. Es una devastación mundial la que se predice aquí. Y el libro de Apocalipsis confirma esto y lo ubica en el período de la gran tribulación. Es durante ese período que esta tierra quedará completamente desnuda, porque ocurre justo antes que Dios traiga el reino milenario y renueve la tierra. Usted puede notar que aquí dice que Él destruirá a los hombres y a las bestias, es decir, todas las criaturas vivientes están incluidas en este juicio. Leamos ahora los versículos 4 y 5 de este capítulo 1 de Sofonías. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Dios dice aquí claramente que Jerusalén está señalada y que también lo está Judá. Dios dice, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal. Lo que provocó el juicio de Dios sobre esta tierra es algo muy específico. Aquí tenemos la idolatría. Hemos visto en nuestro estudio en el libro de Habacuc que Dios menciona 5 ayes o lamentos que Él iba a provocar sobre la gente a causa de ciertos pecados que habían cometido. E idolatría era el último pecado, era el quinto. Pero también había otros 4 anteriormente. Ahora, Sofonías aquí limita esto a la idolatría, es decir, a la religión falsa. Él está indicando aquí lo que las Escrituras enseñan. Comenzando con el libro de Jueces, se nos da una filosofía del gobierno humano, y esto se ve que es cierto en lo que se refiere al pueblo de Dios, y es cierto también en cualquier otra nación. Una nación comienza a declinar cuando existe allí una apostasía religiosa, cuando la nación se aparta del Dios vivo y verdadero. Luego, el segundo paso hacia abajo es una moral terrible. El tercer paso hacia abajo es la anarquía política. Ese es el último. Hay muchas personas que opinan que el problema existe en las capitales de las naciones, donde está la sede del gobierno. Pero no creemos que sea eso. Otro grupo de personas opinan que la terrible moral de la tierra puede cambiar si la gente pudiera ser reformada, si pudiéramos lograr que la gente se comporte bien con los demás y que no sea violenta, que no robe, que no nos quite lo que tenemos, que eso sería fantástico y que eso resolvería todos estos problemas. Pero no creemos que eso resuelva todos los problemas, amigo oyente. Hablando honradamente, creemos que el gran problema es la apostasía religiosa. Opinamos que el problema se encuentra dentro de usted y dentro de mí, amigo oyente. El problema hoy es que la iglesia ha fracasado en dar el mensaje de Dios. Y no estamos hablando aquí de cada iglesia o de su iglesia en particular, porque sabemos que la mayoría de los que escuchan este programa participan de las actividades de las iglesias bíblicas. Y le damos gracias a Dios por eso y por ese maravilloso grupo de pastores que están manteniéndose firmes por Dios en el presente. Pero algunas denominaciones grandes se han apartado de la fe, han ido a parar a un lugar donde ya no están dando un mensaje efectivo al país, y como resultado de esto ha salido esta terrible moral y la anarquía política. Ahora, si usted cree que esto es algo inventado nada más,
Permítanos compartir con usted un artículo que salió hace ya varios años en un periódico de los Estados Unidos. Allí se estaba hablando del bajo nivel de las iglesias, que éstas se estaban apartando en realidad del mensaje espiritual, que allí se estaba invitando a hablar a hombres destacados de las universidades o de los seminarios, y este artículo concluía diciendo lo siguiente, escuche usted: esta traición a Cristo en nombre del cristianismo es una razón para la enfermedad moral y espiritual que aflige a este país. El hecho triste es que las iglesias ya no tienen influencia en el desarrollo del carácter nacional. La gente va a la iglesia principalmente porque obedece a un impulso de participar en una reunión de adoración, no porque exista una guía espiritual de parte de algún clérigo. Ya puede usted darse cuenta cómo condena un artículo así, cuando uno lee algo así. Y esto no se refiere solo a una nación, sino que es un cuadro de todas las naciones del mundo. El historiador inglés Eduardo Gibbon, autor del libro Historia, Decadencia y Caída del Imperio Romano, da 5 razones por lo que sucedió a Roma. Usted debe recordar que Gibbon no era un creyente, pero aquí tenemos el por qué, dice él, cayó Roma. Y Roma cayó desde adentro. Él dice, en primer lugar, la dignidad y la santidad del hogar fueron minadas, socavadas. El hogar es la base de la sociedad humana. En segundo lugar, se aumentó los impuestos más y se gastaba cada vez más el dinero público para proveer pan gratis y circos para el populacho. Tercero, la locura por el placer. Los deportes se hacían cada vez más excitantes, más brutales, más inmorales. Cuarto, la construcción de mucho armamento, cuando en realidad el enemigo mayor estaba de adentro. El decaimiento de la responsabilidad individual. Y quinto, el decaimiento de la religión, que se convertía nada más que en un formulismo, que perdía su contacto con la vida, perdiendo el poder de guiar a la gente. Ahora, esta es una declaración realmente sorprendente, amigo oyente. Ahora, este hombre Sofonías pone su dedo en la llaga en lo que al reino del sur de Judá se refiere. Él vio lo que estaba sucediendo y vio que se acercaba el juicio. Y él menciona esto aquí de la idolatría. Él menciona algo interesante en cuanto a la idolatría. Personalmente creemos que existen 3 clases de idolatría mencionadas. En primer lugar, tenemos la adoración de Baal, y esta era una forma de idolatría muy cruda. Usted recuerda que Jeroboam, en primer lugar, hizo construir ese becerro de oro. Más adelante, Jezabel introdujo la adoración de Baal. Y como dijimos, Baal era una forma de adoración muy cruda, aún en la idolatría. Luego, la idolatría llegó a ser algo muy refinado y sofisticado, y aquí podemos notar que dice, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras y sus sacerdotes. Luego en el versículo 5 se nos presenta un segundo aspecto cuando dice, y a los que sobre los terrados se postraban al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Aquí se presenta el segundo aspecto de la idolatría. Es algo más refinado y muy sutil, y por cierto, muy peligroso. Y vamos a tener que dejar esto para el próximo programa, Dios mediante. Uno puede comparar esto con la religión de su propio país. El paralelo es tan similar que realmente lo deja uno sorprendido. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Sofonías. Debemos recordar que en el programa anterior el profeta había profetizado de manera bastante dura que Dios iba a juzgar al pueblo, en particular a Jerusalén y Judá. Ellos habían pasado bajo el reinado de uno de los peores reyes que hayan podido tener, Manasés y Amón. Y luego vivieron durante el tiempo de Josías. Y entonces tuvo lugar ese período donde comenzó un avivamiento, pero no duró mucho, y fue el último que vino sobre esa nación. Ahora Dios dijo que Él iba a consumir todo lo que había en esa tierra. Creemos que Él se estaba refiriendo en particular a esa tierra, pero que tiene un alcance mundial, porque Él va a introducir dentro de poco el gran día de Jehová. Pero Él continúa diciendo que la razón para el juicio era la idolatría, y en realidad se nos menciona aquí 3 clases de idolatría. La idolatría es donde cada gran nación se ha desviado del camino. Es donde se ha apartado del Dios vivo y verdadero. Es cuando ha dejado de lado algún principio moral de gran envergadura que estaba basado en la religión y se han apartado de él y se han entregado a la idolatría que los ha llevado a una inmoralidad crasa. Como pudimos apreciar en nuestro programa anterior,
Él menciona en primer lugar la adoración de Baal, una adoración que fue introducida al reino del norte por Jezabel, porque su padre era el sumo sacerdote de la adoración entre los habitantes de Sidón. Y Dios dice en el versículo 4 de este capítulo 1 de Sofonías, «Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes». Dios dice que Él iba a exterminar ese lugar, a quitar completamente de allí la adoración de Baal. Esto había sido introducido aparentemente al reino del sur por medio de Manasés. No vamos a buscar ahora en los libros históricos en los que todo esto se menciona. Es por eso que hemos dicho, cuando estábamos estudiando los libros históricos, que hubiera sido magnífico el poder estudiar los libros proféticos que se refieren a ese período en particular. Esa es la razón por la cual uno lee los antecedentes aquí del reino de Manasés, y ningún rey se apartó tanto de Dios como lo hizo este hombre. Y él introdujo la adoración a Baal. Esta es una forma de adoración muy inmoral, porque junto con Baal se encontraba la adoración a la diosa Astoret, diosa de la fertilidad y del amor sexual, una deidad principal de los cananeos. Ahora, cuando el principio femenino se introduce en la deidad, uno tiene una inmoralidad crasa. Y todo esto entró, por supuesto, durante ese período. Luego, Josías llegó a ser el rey. Fue un buen rey, y lo primero que él hizo fue quitar la adoración a Baal. Y como ya hemos dicho anteriormente, esta era una forma muy cruda de adoración a la naturaleza. Ahora aquí se menciona a estos ministros idólatras, y ellos estaban en realidad vestidos de negro. Y si usted ha podido notar aquellos que se entregan a la adoración a Satanás hoy, se habrá dado cuenta que ellos también están vestidos de negro. Es algo muy interesante porque no es algo original de ellos. Viene desde hace mucho tiempo y estos sacerdotes idólatras utilizaban ropa negra, y ellos van a ser juzgados. Ahora, en el versículo 5, Sofonías menciona otra forma de idolatría que era muy común en esa tierra y que era algo mucho más sutil y mucho más peligroso. Él dice en la primera parte del versículo 1, «Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo». Lo que está sucediendo aquí es algo muy peligroso, por cierto. Los terrados de las casas eran planos, eso es algo que se puede apreciar aún en el presente, y allí era el lugar donde se reunía la familia al atardecer. En realidad, Dios presentó una ley indicando que se debería colocar una pared para proteger a aquellos que se encontraban en el terrado, para que no se cayeran, porque allí es donde se reuniría la familia. Pero esto llegó a ser un lugar de adoración, y usted puede apreciar lo que esto está haciendo. Esto se está dirigiendo hacia el mismo hogar. Indica que cada hogar era un pequeño templo pagano donde se practicaba la idolatría. Y esto, amigo oyente, era algo que estaba expandiéndose mucho. Es la adoración de la criatura en lugar del Creador. Ellos adoraban al ejército del cielo, al sol, a la luna, a las estrellas. Adoraban aquello que había sido creado en lugar de adorar al Creador. Era la segunda forma que ellos adoptaron. Ahora, lo peor y lo más sofisticado y más sutil de todo es lo que se menciona aquí en el versículo 6 de este capítulo 1 de Sofonías, donde dice, «Y a los que se apartan en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron». En el versículo 5 se hizo una sugerencia en cuanto a esto cuando dice que hay aquellos que juran por Jehová y juran por Milcom. Milcom es un nombre para el dios Moloc, una deidad nacional de los amonitas. Esta era una adoración en la cual ellos ofrecían sacrificios vivos, pero esta era algo también muy sutil. La sutileza de esto era que al realizarlo, al mismo tiempo ellos profesaban adorar al Dios vivo y verdadero. Ellos iban a hacer eso y decían que conocían al Señor, que creían en Dios, y se dirigían a adorarle al templo, pero ellos también adoraban a Moloc. Y estaban haciendo ambas cosas a la vez. Eso era algo sutil que estaba teniendo lugar y que también está sucediendo en el presente. Hay algunos que se llaman a sí mismos creyentes, pero que uno, por más que se lo quisiera imaginar, nunca podría llamarlos creyentes. Amigo oyente, la iglesia se ha edificado alrededor de una persona, y esta persona es Cristo Jesús, y la iglesia se reúne para ofrecer adoración y alabanza a Él, y para llegarle a conocer y para tener comunión. Todo lo que ellos hacían señalaba hacia Cristo. ¿Cuántas iglesias conoce usted, amigo oyente, donde Cristo ni siquiera es mencionado? Y si Él es mencionado de una forma despectiva. Es decir, que ellos niegan su deidad, ellos niegan que Él es Dios. No le adoran, sino que lo dicen de labios solamente.
Hablan en cuanto a la ética de Jesús y qué persona más maravillosa que era Él y cosas por el estilo. Hasta le llaman superestrella. Pero ellos niegan todo lo que se nos da como creyentes. Y esto no es otra cosa sino un cristianismo castrado. Y esta era la clase de adoración sutil que se estaba esparciendo a través de esa tierra en aquel día. La gente aún asistía al templo, pasaba a través de ciertos ritos, se encontraba allí los domingos por la mañana, y no creemos que hayan ido a ninguna otra hora, pero allí estaban entonces. Pero ellos en realidad estaban adorando a Moloc, y Moloc es el dios de la carne. Es una adoración carnal. Y nuevamente debemos decir que es una inmoralidad grasa. Así es que en el día de hoy hay quienes van a la iglesia, pero no tienen cristianismo. Y ellos niegan los grandes hechos de la fe cristiana y practican la inmoralidad y practican cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Este es el cuadro que se nos presenta aquí, y esa era la sutileza de esa hora. Muchas personas piensan hoy que si un edificio tiene un campanario y unas cuantas campanas, que si tiene un órgano y un púlpito y un lugar para el coro, ya eso es una iglesia. Pero amigo oyente, ese puede ser uno de los peores lugares en la ciudad. Puede ser peor que uno de esos bares en la ciudad. Puede ser peor que un establecimiento donde se practique juegos de azar. Eso es lo que engaña tanto. Eso es lo que mina a nuestras naciones. Y lo que sucedía es que ellos hacían como que servían al Dios vivo y verdadero. Pero en realidad ellos se estaban entregando a esta forma de idolatría. Notemos ahora lo que Dios tiene que decir en cuanto a esto. Aquí en el versículo 7, en su primera parte, comienza diciendo, «Calla en la presencia de Jehová el Señor». Esto se refiere a una gran quietud. No hable, no diga nada, no proteste. Usted se encuentra en la presencia del Dios vivo. Amigo oyente, debemos volver a decir que existe en nuestros días una falta de reverencia para con Dios. Esta idea que existe de que Jesús es como un hermano y que Dios es el hombre de arriba nada más, y que nosotros podemos hablar de manera muy ligera, frívola, cuando hablamos de Él en el presente. Ah, amigo oyente, nuestro Dios, permítanos decirle, es un Dios justo, un Dios al cual si nosotros pudiéramos acercarnos a unos millones de kilómetros de Él, nos postraríamos sobre nuestros rostros, porque Él es el Creador, el gran Dios, el Creador del universo, y nosotros somos una criatura muy pequeñita. Calla en la presencia de Jehová el Señor. ¿Por qué? Porque el día de Jehová está cercano. Esta es la primera mención que tenemos aquí en este libro del día de Jehová. Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus confidados. Ahora en la segunda parte de este versículo 7 leemos, porque el día de Jehová está cercano. Y debemos decir otra vez que el día de Jehová se presenta aquí primordialmente como un tiempo de juicio. Si usted quiere ubicarlo dentro del programa de Dios, este es el período de la gran tribulación. Ese es el momento en que esto comienza. Usted y yo estamos viviendo en el día de Cristo, el día de gracia. El día de Jehová comienza cuando la iglesia sale de esta tierra. Entonces Dios comienza a actuar y comienza a actuar en juicio. Antes de ese día, que aún está en el futuro, ha habido momentos cuando esto ha sido comparado con el día de Jehová. Así ocurrió, por ejemplo, cuando Nabucodonosor atacó y destruyó a Jerusalén. La quemó completamente, arrasó con todo, y esa tierra quedó completamente desolada. Allí se puede apreciar que no hay árboles. Sí, sabemos que Israel ha plantado 1,000,000 de árboles, pero eso ni siquiera ha dejado una marca allí, porque uno puede ver montañas y cerros enteros completamente desprovistos de vegetación. Antes estaban todos cubiertos de árboles y de viñedos. Era la tierra de la leche y de la miel. Pero no es eso hoy, porque allí se puede ver lo que hizo el enemigo. Allí llegaron los babilonios, luego vino Alejandro Magno, como también los medos y los persas. Después de eso fueron los romanos, y un enemigo después de otro entró a esa tierra, y como resultado de todo eso, quedaron muy pocos árboles allí. Esa tierra está completamente desolada en el presente. Si usted tiene la oportunidad de visitar Israel alguna vez, puede ir viajando por el Negev, dirigirse hacia el Mar Muerto, pasando por Beerseba y llegar hasta Asdod. Y al observar algo así, quizá usted se pregunte, ¿cómo es que ese lugar pudo haberse llamado alguna vez una tierra que fluía leche y miel? Es algo muy difícil de comprender en realidad, porque es una tierra que está hoy desprovista de vegetación. ¿Y por qué está así? Porque Dios indica claramente que esto era lo que Él iba a hacer allí, y lo hizo.
La evidencia la tenemos nosotros en el presente, y eso fue para esa gente el día de Jehová. Pero eso no satisface la profecía, y este hombre lo presenta de una manera muy clara. El día de Jehová es algo que está muy allá en el futuro, y que llegará a ser consumado cuando Cristo venga y establezca su reino en esta tierra. Casi podemos palpar la forma sarcástica que él utiliza aquí. Dice, Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y los convidados van a hacer el sacrificio, y el sacrificio es el juicio sobre esta nación. Y ahora el versículo 8 de este capítulo 1 de Sofonías dice, Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes, y a los hijos del rey, y a todos los que visten vestido extranjero. El pensamiento expresado aquí es que ellos se han apartado, los príncipes se han apartado de Dios. Lo único que uno tiene que hacer es observar lo que sucedió en la época cuando reinaba Sedequías. Él fue el último de los reyes. Este hombre pudo ver que sus hijos eran muertos ante sus propios ojos, y luego le sacaron los ojos a él. Este es un juicio muy severo, pero ellos tuvieron la advertencia de parte de Dios, y eso para ellos fue como el día de Jehová. Ahora el versículo 9 de este capítulo 1 de Sofonías nos dice, Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Cuando él dice aquí, los que saltan la puerta, se refiere a aquellos que se apoderan de la tierra y de las casas de los pobres, y eso era algo que estaba ocurriendo en aquel día. Es decir, que la clase media había desaparecido, y existían solamente los muy ricos y los muy pobres. Y esto está ocurriendo en muchos lugares en el presente también. Hay muchos países donde existen solamente los que son muy ricos y luego los que son muy pobres. Y Dios dice que por eso Él los iba a juzgar. Ahora el versículo 10 de este capítulo 1 de Sofonías dice, Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. La puerta del pescado es aquella que se conoce hoy como la puerta de Damasco, la puerta por la cual se traía el pescado del mar de Galilea y del río Jordán. A esa puerta se está refiriendo aquí. Se encuentra en el lado norte. La puerta de Damasco en el presente se encuentra en un lugar un poco pobre, bajo, y se dice que habrá clamor desde la puerta de Damasco hasta los collados. Y si usted conoce algo de Jerusalén, se habrá dado cuenta que está rodeado de montes y collados. Así es que en cualquier dirección que uno se dirigiera, habría gente clamando cuando la hora del juicio llegara sobre ellos. Ahora el versículo 11 dice, Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Mactes significa mercado, y se supone que estaba en una zona baja, en una depresión de Jerusalén, donde estaba ubicado el mercado. Allí efectuaban sus negocios los mercaderes, y quizá haya sido el lugar, el valle donde estaban los queseros, es decir, los que hacían queso. Era un lugar donde el valle pasaba al lado del templo, donde se encuentra el muro de los lamentos en el presente, y ese era un buen lugar para esto. Ahora el versículo 12 dice, Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Aquí se menciona los hombres que reposan tranquilos. Es decir, aquellos que estaban muy cómodos, muy tranquilos, disfrutando del lujo. La sociedad de aquel tiempo era una sociedad bastante acaudalada. Ellos nunca pensaron que iban a ser juzgados más que lo que la gente de hoy piensa que podemos ser juzgados como nación. Lo que ellos estaban diciendo era, bueno, Dios no está haciendo nada. Y decían, Dios no va a hacer nada en cuanto a esto. Y usted recuerda que esa era precisamente la pregunta que se hacía Habacuc. ¿Por qué no haces algo, Señor? Y Dios le dijo que Él estaba haciendo algo. Y cuando Dios le dio una visión a Habacuc, y él vio lo que Dios estaba haciendo en realidad, él clamó a Dios por misericordia para él. Hay muchas personas que hoy quizá dicen, bueno, Dios no está haciendo nada. Él no debe ser Dios. Dios está muerto. Esta ha sido la teología de este día, y solo una sociedad acaudalada podría haber producido esta clase de teología, porque la gente de una sociedad opulenta, acaudalada, puede decir, nosotros no necesitamos a Dios para nada, y como resultado, Él no hace nada bueno y Él no hace nada malo.
Pero están muy equivocados. Y esto es lo que va a aclarar muy bien el profeta para esta gente. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos con nuestro estudio en este primer capítulo de Sofonías en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en este libro de Sofonías. Estamos en el capítulo 1 y, como ya hemos dicho, quizá encontramos aquí el lenguaje más duro, más severo que se presenta en el Antiguo Testamento. Es un lenguaje severo, áspero, y Dios dice, por ejemplo, en el versículo 12 de este capítulo 1, «Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, dice Dios». En otras palabras, Dios toma hoy en sus manos una linterna y va de un lado a otro buscando a una persona que está escondida en las tinieblas. Dios dice, yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y voy a sacar a la luz toda la maldad y el pecado, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos. Y eso, por supuesto, es una expresión idiomática que se podría comparar a lo que decimos en el presente de calmarse y tomar las cosas tranquilamente, con calma. Esta gente estaba tomando todo esto con calma. Vivían en una sociedad que era muy acaudalada. Las cosas eran fáciles para ellos y estaban tomándolo todo con calma. Y dice el Señor aquí, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Bueno, tratamos con esto en el programa anterior. Y hay muchas personas que dicen hoy que van a ignorar a Dios porque Él no hace bien y tampoco hace mal. Ellos son neutrales completamente en lo que se refiere a Dios. Y esto, por supuesto, es lo que ha llevado a esta teología abominable en realidad de que Dios está muerto. Ahora, en el versículo 13 de este primer capítulo de Sofonías leemos, «Por tanto, serán saqueados sus bienes, y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas». Es decir, que todas las cosas que ellos habían obtenido por el pillaje, el saqueo y el robo, les serían quitadas de la misma manera en que ellos las obtuvieron, y su casa va a ser una casa desolada. O sea que van a ser ciudades fantasmas en Israel. Dios le había dado una ley a esta gente que cuando un hombre plantaba su viña, él no podía ir a la guerra hasta que hubiera comido del fruto de esa viña. Y si un hombre se casaba, él tenía que tener tiempo libre. Pero lo que él está diciendo aquí es que plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas, porque han pecado. Y no van a poder dejar de ir a la guerra, no van a poder tomar tiempo libre cuando se casen, porque el enemigo se va a acercar contra ellos como una inundación que arrastra con todo. Y en el versículo 14 agrega, «Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente». Él habla aquí del día grande de Jehová. Ahora, este día grande de Jehová es el tiempo de la gran tribulación del futuro. Y esos eran los días por los cuales ellos estaban pasando en ese tiempo. Y francamente, después de haber gobernado Josías, ellos nunca tuvieron un buen rey en el reino del sur. Cada uno de ellos fue un rey malo. Joacás, Joacim, Sedequías, todos fueron malos. Cada uno de ellos fue un rey corrupto. El juicio venía ahora sobre ellos por haberse alejado de Dios. Ese es el día grande de Jehová que estaba cercano, pero ellos iban a experimentar una porción muy pequeña de lo que esto será en el futuro. Y luego dice, «Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente». O sea que llegaría a existir el muro de los lamentos, y estará allí hasta que pase el período de la gran tribulación, porque Israel nunca llegará a conocer la paz hasta cuando el príncipe de paz venga y ellos le reciban y le reconozcan como su Mesías. Ahora aquí se le llama el día grande de Jehová. Sin embargo, hay quienes opinan que debería llamarse el gran día de la ira. El día de la ira que se acerca sobre esta tierra. Ahora en el versículo 15 leemos, «Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento». Lo que tenemos aquí es un juego de palabras. El doctor Feinberg, quien es un reconocido erudito bíblico, en uno de sus magníficos libros sobre los profetas menores, indica que esto es en realidad una aliteración y que revela en realidad algo de eso.
Ahora, aliteración es una figura retórica que consiste en emplear palabras en que se repiten las mismas letras. Y aquí dice, día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad. Y se puede apreciar este juego de palabras aún en el idioma castellano. Ahora tenemos que decir aquí que el profeta está hablando de la aspereza, de la intensidad del juicio que vendrá, y nos hacemos la pregunta, ¿cómo puede un Dios de amor hacer una cosa así como esta? Vamos a ver antes de concluir nuestro estudio de este libro, que es como esa historia que contamos en un programa anterior del padre que tomó a su hijita que necesitaba una operación de urgencia, la llevó al hospital porque amaba a su niña, y aún así puede ser presentada de tal manera que parecería que el padre fuera cruel y duro con su hijita al llevarla a un doctor para que le clave, por así decirlo, un cuchillo en el abdomen. Pero el padre está haciendo todo esto por amor a su hijita. Aún este día de ira, el cual es un juicio de Dios, tiene en él el amor de Dios. Amigo oyente, a pesar de lo que ocurra, Dios es amor. Es como esa historia de la veleta que estaba en el granero y que mencionamos en un programa anterior. Ese campesino tenía esa veleta sobre su granero y en ella había escrito las palabras Dios es amor. Y el señor Spurgeon pasó por allí y observó eso y le preguntó a este hombre, ¿quiere usted decir que el amor de Dios cambia tanto como el tiempo? Y este agricultor contestó, no, por supuesto que no. Y luego siguió diciendo, no quiero decir eso, sino que sin importar de dónde sopla el viento, Dios siempre es amor. Y eso es cierto, amigo oyente. Aún en juicio, Dios es aún un Dios de amor. Y Él juzga porque es esencial para Él el juzgar aquello que es malo. Él tiene que hacer eso porque tiene que ser verdadero para consigo mismo y no podría ser bueno para con sus criaturas a no ser que hiciera eso. Dios no va a permitir el pecado a través de la eternidad, y si Dios no lo va a juzgar, entonces usted y yo tenemos que luchar contra la enfermedad y el quebrantamiento de corazón y la tristeza y la decepción a través de toda la eternidad. Y no podemos concebir entonces que Él sea un Dios de amor si fuera así. Pero amigo oyente, Dios va a juzgar el pecado, y Él viene con un juicio muy poderoso, y lo va a quitar del universo mismo, y a eso nosotros decimos, aleluya, creemos en un Dios de amor, aun cuando Él haga eso. Y ahora en el versículo 16 de este primer capítulo de Sofonías leemos, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Él está diciendo aquí que es un día de trompeta. Cuando Dios le dio a la nación de Israel las trompetas, ellos debían hacerlas sonar en su marcha por el desierto, y también las debían usar en otras formas. Por ejemplo, cuando es necesario hacerlas sonar en alarma. O sea que se hacía sonar la trompeta cuando se acercaba el enemigo. En Números capítulo 10, versículo 9, habiendo mencionado las diferentes maneras en que debían usarse las trompetas de plata, él dice, y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y aquí tenemos este día de trompeta. Ellos van a tocar la alarma, pero Dios no los va a librar. ¿Por qué? Porque Él los va a juzgar. Él va a entregarlos al enemigo, no los va a liberar del enemigo. Así es que ese es un día de trompeta y de alarma sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Luego en el versículo 17 leemos, y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Amigo oyente, este es un caso extremo, pero usted se da cuenta que la cirugía del presente actúa de esta manera también. Cuando un médico opera a una persona, a un paciente que tiene cáncer, él corta todo aquello que es dañino, y puede cortar y cortar hasta que quizá no sabe cuál es el paciente y cuál es la materia cancerosa. Pero por lo general, ellos sacan todo lo que pueden para ayudar al paciente a sanarlo. No lo hacen porque están enojados con el paciente, sino que lo hacen porque quieren salvarle la vida. Y este es el método que también utiliza Dios. Creemos que Dios aprueba este método. Y amigo oyente, Dios juzgará. Y Él lo hace de una forma extrema, por cierto. Él hace esta clase de cirugía drástica, pero Él lo hace por amor a la salud del cuerpo. Luego, en el último versículo de este primer capítulo de Sofonías leemos, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová,
pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Hay personas que opinan que con el dinero pueden ganar amigos en todas partes, que pueden gastar, como lo hacen muchos, millones y millones en todas partes del mundo tratando de comprar amigos. Pero eso no les da resultado. Es imposible comprar el amor con el oro y con la plata. Uno no puede ganar a la gente por medio de eso. Pero hay muchos que aún creen en esa forma. Hay personas que opinan que el dinero resuelve todos los problemas y dificultades que tiene la vida, que el dinero es la respuesta a todos los problemas. Dios dice que cuando Él comience a juzgar, ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. ¿Y por qué hizo Él eso? Él hizo eso, amigo oyente, porque en realidad los amaba. Si Él no hubiera hecho eso, la generación que siguiera tendría que haber sido exterminada completamente. Todos ellos hubieran tenido que ser muertos. Así es que, por amor a las generaciones futuras, Dios tuvo que actuar y quitar ese cáncer que estaba destruyendo a la nación. Ese es el cuadro que tenemos aquí. Llegamos ahora al capítulo 2. El capítulo 2 tiene el juicio de la tierra y de todas las naciones. Eso es lo que se nos presenta a través de todo este capítulo. Ahora nosotros hemos puesto énfasis en los primeros 8 versículos, pero también debemos recalcar que enfatizamos todo esto hasta el versículo 8 del capítulo 3. Al comenzar aquí, debemos notar que Dios no solo ha juzgado a su propio pueblo, sino que Dios juzga a las naciones. Y este capítulo 2 de Sofonías presenta esto en mucho detalle. Pero antes de hacer esto, Dios demuestra su gracia, su paciencia. Él no quiere que nadie perezca. Así es que Él envía un último llamado. Uno podría pensar que ya se acabó su paciencia, pero Él ahora dice nuevamente aquí en el versículo 1 del capítulo 2 de Sofonías, «Congregaos y meditad, oh nación sin pudor». ¿Por qué les está diciendo eso? No es porque Él no los ame, sino porque ellos han pecado. Ellos han llegado a ser una gente repugnante. Y usted y yo, amigo oyente, no nos damos cuenta de lo repugnante que es nuestro pecado ante Dios. Usted y yo dedicamos muy poco tiempo a llorar por nuestros pecados. Ahora Él les está diciendo que se reúnan como pueblo, como un cuerpo. Tienen que reunirse todos juntos. Y Él dice aquí en el versículo 2, «Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros». Dios les está diciendo que se reúnan a orar, que se reúnan para arrepentimiento, que se reúnan y que se vuelvan a Él. Una de las cosas que se necesita hoy en este mundo es la voz de alguien que llame a cada nación a la oración y al arrepentimiento. Casi hemos llegado al fin del camino. Así es que la necesidad es grande, y Dios responderá a esa clase de oración. Bien, amigo oyente, vamos a dejar nuestro estudio aquí por hoy, pero continuaremos, Dios mediante, con el versículo 3 de este capítulo 2 de Sofonías en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le recordamos leer todo este capítulo 2 de la profecía de Sofonías para estar mejor informado de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio.